La fe es difícil de sostener. En el día a día suceden tantas cosas que contradicen la creencia en un Dios trascendental o incluso en el bien mismo, que ser escéptico y cínico se convierte en una salida fácil para la propia angustia. El mismo Hegel, citando a Jesús: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El milagro, para el mismo Jesús, en interpretación de Hegel, no sería suficiente prueba de lo divino, de un vínculo con un Dios ultraterrenal. ¿Dónde queda la fe en nuestros tiempos? La escena con la que inicia Tenchi no Tamago es un plano de las manos de la niña intentando unirlas, pero sin conseguirlo, como si no pudiera unirlas para orar. Luego solo vemos una de sus manos y cómo se convierte en la del guerrero, que hace un movimiento de contracción y suena un crack, como un hueso rompiéndose de viejo. En el grabado de Alberto Durero, Manos que oran, tenemos un antecedente de esta fascinación por el gesto de las manos unidas que claman por la compasión de Dios. El gesto de oración es en sí mismo expresivo. Nos dice que alguien desea comunicarse con una entidad superior, pedir algo, cesar de sufrir o que alguien a quien se ama esté bien. Pero en el grabado de Durero no sentimos que haya angustia. Son unas manos serenas, bellas, que están allí para que las contemplemos. En Tenchi no Tamago, por su parte, sentimos, por el movimiento, que son unas manos angustiadas, tristes, nerviosas, en especial la mano del guerrero. En el séptimo sello, el caballero Antonius Blood desea creer en Dios, pero su racionalidad se lo impide. Como Tomás, no puede creer hasta no ver. Se resiste incluso cuando la muerte hace acto de presencia en forma humana y con su pálido rostro le hiela los huesos y el alma. Se pasa la historia queriendo hallar una respuesta, salvar su alma con una buena acción, porque él considera que su vida ha estado llena de frivolidad y malas acciones. Su rostro se dibuja una melancolía de la que no consigue librarse. Lo mismo sucede con el guerrero de Tenchi no Tamago. Ese planeta es un sueño, una creación de la niña, y lo sabemos no solo por las palabras de su creador, Mamoru Oshii, sino además por indicios, como el hecho de que no vemos la luna o el sol. Así que ese mundo, o más bien, ese planeta es mantenido por la niña como fruto de su anhelo, como el deseo más fuerte de su corazón, un deseo que la mantiene replegada sobre sí misma, un deseo melancólico que añora una salvación por la fe pero sin acción, solo en la espera eterna. La historia que cuenta el guerrero nos deja ver que la niña es un ser que viene desde la época de Noé, que es una de sus descendientes. Él mismo parece ser un descendiente de Noé, un contemporáneo, pero Oshii no da una sola pista sobre su origen, exceptuando las palabras del propio guerrero, que dice creer que él y la niña son recuerdos o sueños de alguien que probablemente ya ha muerto, o sombras que siguiesen vivas, a la manera de las sombras de los peces elacantos que cada noche salen a nadar en las paredes de los edificios. Curiosamente, esa imagen de un ser que vive como sombra aparece en Nietzsche un siglo antes en su obra La Gaia Ciencia. Con Buda ya muerto, durante siglos se siguió enseñando su sombra en una cueva. Una sombra enorme y horrible. Dios ha muerto. Pero, tal y como son los hombres, seguirá habiendo, quizá durante milenios, cuevas en las que se enseñe su sombra, y nosotros tenemos que vencer aún a su sombra. Este pensamiento nos puede parecer extraño. Una sombra que viviese sin el cuerpo del ser original, sin su propietario, por así decir, nos parece algo meramente fantástico, y lo es, pero los japoneses están más acostumbrados por su religión, ya que el sintoísmo tiene entre sus ideas regentes el animismo. La idea de que los objetos pueden cobrar vida o que las almas de las personas pueden tomar posesión de objetos, animales o cosas, incluso elementos naturales como el agua, los árboles o sitios antiguos. Ese mundo es la conciencia melancólica de la niña, la proyección de su deseo, y coincide con lo que Hegel, tomando la expresión de Friedrich Schiller y parodiándola, llamó alma bella. Es un ser encerrado en sí mismo, incapaz de tomar partido, de ensuciarse en el mundo y tomar a cargo la responsabilidad de sí mismo. Pero sobre todo, es un ser incapacitado para conocer a otro y por ende para conocerse a sí mismo, porque solo el otro me puede devolver mi interioridad como aprendizaje de la autoconciencia. Palabras simples: aquel que renuncia al mundo, a salir de su cascarón, enferma, cae en la neurosis o psicosis, se convierte en el escenario de su sufrimiento y sus imaginaciones pasan a ser sus demonios. El mundo no es nunca como queremos, y esa es una sabiduría de los viejos, y tienen razón, y es en el dolor de la vida, en el dolor que se abre en la conciencia de conocer a otro y conocer el mundo, y las contradicciones que implica, que se abre la sabiduría, la autoconciencia y el saber. Cuando el guerrero destruye el huevo que protegía a la niña, y lo hace simbólicamente cuando ella duerme, haciendo así referencia a un pasaje bíblico, cita que está explícita en la canción que acompaña la escena.
Tenemos el momento de la revelación. No hay nada en el interior del huevo y cuando la niña despierta y ve ese vacío, esa ausencia, no puede evitar dar un grito de dolor, un grito que nos dice que su blanca alma se ha desgarrado. La noche oscura del alma de esa niña descendiente de Noé, ese mundo de sueños que se había creado se derrumba y su melancolía se convierte en una tormenta que lo arrasa todo. Es propio de nuestra época sentir que la fe es un problema, que no se puede creer en algo que trascienda la realidad cotidiana y que no existe un sentido ultraterreno de la vida. El positivismo científico se ha impuesto como criterio y él no admite la fe en un más allá. Por lo demás, las mentiras y contradicciones de las distintas religiones, o de la imposibilidad de conocer si Dios existe, hace razonable el ateísmo. Cuando hay tanto dolor en el mundo y la maldad humana se hace tan patente, la duda se convierte en una amargura que quema el alma. Paradójicamente, la ciencia se ha convertido en un dogma y los científicos en sacerdotes de un Dios al que llaman objetividad. La bomba atómica nació bajo el manto de ese Dios. Sea que exista o no un Dios, el ser humano desea verse a sí mismo en una red simbólica en la que todo tenga un sentido y que ese sentido esté dado por una especie de leyes o dictámenes, y ya sea la ciencia o la religión. La ansiedad humana se calma un poco cuando una voz humana dice encarnar un mensaje de un más allá que el humano promedio no entiende. El mundo de Tenchi no Tamago mezcla máquinas, arquitectura del siglo XIX y una naturaleza oscura y melancólica sumergida en el agua. No es nuestro mundo como el mundo de Tenchi no Tamago, pero más que una metáfora del mundo moderno, es una metáfora del alma moderna, porque el guerrero y la niña están encerrados en un planeta como si fuesen dos partes de una misma alma o mente. La ausencia del sol y la luna parece sugerir que son ellos mismos estos astros, como sucede en las mitologías prehispánicas estudiadas por Claude Lévi-Strauss, donde el sol y la luna, a veces hombre y mujer y a veces dos hermanos, tienen distintas aventuras bajando a la tierra en forma humana. En la alquimia, el alma humana está dividida entre el sol y la luna, entre el elemento fuego asociado al sol y el elemento agua asociado a la luna. En los contrarios se da la superación de los conflictos. La perspectiva de Hegel sobre el amor viene a decir que el autoconocimiento solo se realiza en el reconocer a otra conciencia y reconocerse en ella. La tragedia de la niña es que está encerrada en sí misma, no sabe nada más allá de lo que vive noche tras noche y no puede salir hasta que su fe se revele como falsa, hasta que se quiebre en llanto y desesperación. Como planteó Hegel, el alma bella no quiere tomar partido, está encerrada sobre sí misma. Ir al mundo real implicaría sufrir, porque tendría que asumir las consecuencias de sus actos. En términos psicoanalíticos sería el equivalente de la neurosis obsesiva, ya que el neurótico tampoco quiere contaminarse, no quiere tomar partido y asumir la responsabilidad de su vida. Aunque es un fin con un aire pesimista y cínico, el final nos permite entrever algo de esperanza. La niña convertida en una estatua está en el centro del sol mecánico como si fuese una especie de santa. En el mar surgen unas plumas que al parecer son del ave que el guerrero estuvo buscando. Ese mundo que se ahoga en una lluvia apocalíptica ve surgir en silencio cientos de huevos que nacieron del último aliento de la niña, como si se nos dijera que en realidad ella era el ángel que estaba esperando. Esta escena es probablemente una de las más ambiguas y oníricas de la historia del cine, a pesar de su aparente simpleza y claridad. La ambigüedad de Tenchi no Tamago es propia de nuestra época, en la que la ciencia positivista ofrece respuestas que no consuelan más que momentáneamente. Las personas recurren a formas de espiritualidad que fracasan por su frivolidad. Pero no es tanto una crítica del espíritu moderno como un testimonio de un ser que, dividido sobre sí mismo, se debate entre la esperanza y el escepticismo. ¿Qué hemos hecho cuando hemos soltado la cadena que unía esta tierra con su sol? ¿Hacia dónde se mueve ella ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? No vamos alejándonos de todos los soles, no estamos cayendo sin cesar, hacia atrás, hacia un lado, hacia adelante, hacia todos los lados. Sigue habiendo un arriba y un abajo, no vamos cerrando como a través de una nada infinita. No notamos el hálito del espacio vacío, no hace más frío, no viene continuamente a la noche y más noche. No es necesario encender faroles por la mañana. Nietzsche, la Gaia Ciencia. Ochi fue lector de Nietzsche durante su juventud, precisamente por la época en la que sufrió una profunda crisis espiritual y en la que coincidencialmente anhelaba formarse como seminarista. ¿O sería el guerrero una representación de Nietzsche, o más bien de su lado escéptico ante el cristianismo, mientras la niña sería el lado cristiano de Ochi? La niña cree, y aunque el ángel que ella estaba esperando no nace, sí nacen naves de su aliento, mientras que el guerrero se queda en silencio en un mundo que se está derrumbando. Solo tras el dolor y la oscuridad surge la autoconciencia, como claridad que se ha conseguido gracias a mantenerse en medio de la tormenta. Ese mundo en el que Dios no habla, en el que reina el silencio, su ausencia se convierte en melancolía.
La tendencia autodestructiva de la melancolía se expresa en Tenchi no Tamago en la fascinación narcisista de la niña con el agua. Cuando al inicio del film va a recoger agua, el río le provoca una alucinación profética en la que se ve a sí misma en el agua con sus cabellos flotando. Es una clara referencia al cuadro de Ofelia de Millais. Esa melancolía autodestructiva es el deseo de fe volcado sobre ella misma. Los lirios del campo y las aves del cielo, libro de Kierkegaard, se toma el pasaje bíblico para hacer un elogio de la espera en la fe, ya que el ser humano sería la criatura más querida de Dios y por lo tanto todo le sería dado para su sustento. La tradición cristiana y en general occidental, tanto del cine, la pintura, la arquitectura y la música le sirven a Mamoru Oshii para significar un sueño melancólico en el que dos seres se desgarran en una lucha entre creer y no creer. Matt Berman, antes que Oshii, exploró en su film El séptimo sello esa angustia que nace del deseo de creer en Dios y no poder hacerlo. Como planteó Nietzsche, para que los humanos nos acostumbremos a la muerte de Dios aún faltan siglos, y mientras tanto aún seguiremos adorando su sombra en la ciencia, la política y la economía. Entonces hoy el capitalismo es la sombra de ese viejo orden que ha muerto, y de allí que nazcan de él tantos gusanos que amenazan con destruirnos, como la neurosis colectiva. El mundo de Tenchi no Tamago no es solo una proyección de la nostalgia y la fe melancólica de la niña, es también la sombra de un mundo perdido que ella olvidó, pero que pervive en su inconsciente como una imagen de un tiempo idílico. No es difícil ver la referencia al paraíso perdido, ese lugar en el que nada malo sucedía, en el que todo era similar a un vientre materno, naturalidad y protección. Ella sale del vientre materno o huevo cuando cae un lago tras que su alma se desgarrara en el dolor de saber que la esperanza que cultivó por tanto tiempo estaba vacía y que aquel objeto no contenía aquello que ella anhelaba. Enfrentarse a la realidad la destrozó, pero al mismo tiempo la liberó y su muerte, como un paso en la obra alquímica, la condujo a un estado espiritual superior. El guerrero por su parte se quedó en ese mundo onírico, esperando ver el ave que su memoria le decía que existía en alguna parte y en la que solo quedaban plumas. Otra prueba de la existencia de Dios que él necesitaba para seguir buscando y que él mismo no pudo soltar. De allí que se quedara en ese mundo en ruinas. ¿Por qué en primer lugar terminó la niña viviendo sola? La respuesta está en el relato que cuenta el guerrero, un pasaje de la Biblia en el que el final cambia. Mientras que el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, Noé y su familia libera a la paloma y regresa con una señal de que hay tierra, una pequeña rama. La versión del guerrero, la paloma, o simplemente el ave, no vuelve. Ya sea que muriese o que simplemente decidiera no regresar, no hay su descendencia, no vuelven a saber de ella y con el tiempo la olvidan, quedando el guerrero, y no sabemos si es un descendiente de Noé, como el único que tiene un recuerdo de ella. El tema entonces que surge aquí es la memoria. Existió un tiempo de milagros y sucesos fantásticos que motivaban la fe de las personas, pero tras el castigo de Dios, el gran diluvio, el que radicó el mal de la tierra, no queda nada más que una melancolía entre aquellos dos seres que consiguieron sobrevivir a su furia, como si el anhelo de vivir de ellos dos les permitiera ir más allá de la muerte y seguir viviendo como sombras, como proyecciones de seres que han muerto en un tiempo olvidado por ellos mismos, porque ninguno de los dos recuerda su pasado ni cuál sea su edad o su origen. Ellos dos pagan la deuda que la humanidad tenía con Dios por haber pecado y difundido el mal por la tierra. Pero insisto, solo la niña consigue conectar con lo divino, precisamente cuando creía haber perdido cualquier posibilidad de hallar al ángel que estaba esperando naciera del huevo. Ella misma, convertida en madre de aves, parece ser un ángel, aunque el mismo director la consideraba una niña mortal. Tal vez sea su fe lo que la transmutó en un ángel, porque la pieza de su muerte se llama transmigración. La ética moderna implica realizar un acto de valor en el que el propio individuo se pierda sin esperanza de ser salvado, es decir, asumiendo que su sacrificio puede ser en vano. Solo ese precio puede tener validez ética. Por lo tanto, el autosacrificio implica un gesto de renuncia y gratitud. La niña se salva en la medida en que su fe parecía que no tenía sentido, en que esperó paradójicamente en vano. Los peces celacantos que se creían extintos, peces de la época de los dinosaurios y que en realidad aún viven, cumplen la función de hacer aquello que le desean los protagonistas de Tenchi no Tamago. Son sombras perseguidas pero que nunca se alcanzan, y ellos dos son, según las propias palabras del guerrero, sombras, recuerdos o sueños de alguien que ya ha muerto. ¿Será acaso que se persiguen a ellos mismos?